Sí, claro. Sí, pues sí, ya vamos para 17 años. El año que entra en febrero se cumplirían. Y pues sí, han sido pues unos muy largos años, muy desgastantes, viviendo mucho tipo de situaciones, pues muy diferentes a la vida que yo llevaba, ¿no? O sea, yo era como común, ¿verdad? Una esposa que trabajaba, criando hijos también, con sueños, con metas como matrimonio, entonces estábamos como que enfocados en eso, ¿no? Entonces ya esta situación pues sí, viene a darme un cambio muy, muy tremendo desde el tener que dejar de trabajar y tratar pues, de buscar la manera de que nos entreguen los restos de nuestros familiares, ¿no? Porque, pues, después de la tragedia, aún así decidieron quedarse, o sea, quedarse con ellos, ¿no? Entonces, que fue algo que a las familias realmente nos indignó, nos molestó, porque sabíamos que no había sido un accidente común, o sea, sabemos que hay responsabilidades en esto, tanto de la empresa, de Grupo México, como del gobierno, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Trabajo, y pues también del sindicato minero, ¿no? Que no ejerció su labor como debería de ser. Entonces, todo esto que uno recoge, ¿no? Que sabe, que se entera cómo sucedieron las cosas, pues sí, la verdad sí te llena de mucho coraje, de mucho odio, y luego ver también cómo a, aparte el gobierno, nosotros notamos una protección hacia los empresarios, tratándolos de siempre, pues de justificar o de no, tratar de enfrentarse con las familias, ¿no? O sea, o más bien de recibir los reclamos de las familias, ¿no? Que eran reclamos muy justos, son reclamos muy, muy, muy justos. Entonces, sí, la verdad, la experiencia no ha sido muy buena con los gobiernos. A mí me abrió los ojos, la verdad, yo nunca había tenido un trato con alguna dependencia de este tipo, ¿no? Entonces, sí, todo esto de pasta nos ha estado llevando a ver muchas situaciones, y pues por lo regular son puras negativas. Nosotros es lo que vemos, ¿no? Cómo favorecen, cómo protegen a los empresarios, tan solo desde el hecho de que les permiten tomar decisiones como la de no rescatar, el de dejar de tomar ellos esa decisión porque fue decisión de la empresa y la Secretaría del Trabajo se lo aceptó basada en unos peritajes que la misma empresa pagó porque se lo hicieran. Entonces, todo así dices tú, pues es que no, o sea, ¿cómo es posible que sucedan las cosas así? Más sin embargo, pues las familias, yo creo el mismo dolor te hace, ¿no? Te hace levantar la voz y sacar fuerzas y tratar de hacer cosas que jamás en mi vida pues yo me había imaginado que tenía que hacer. Entonces, sí, las experiencias no han sido buenas con ningún gobierno. Hasta ahora que, como dices tú, aparentemente es diferente, ¿no? Es diferente a los demás, porque los demás sexenios, tanto como Vicente Fox, Felipe Calderón, Peña Nieto, no se puede realizar el rescate porque es muy peligroso, porque pues, infinidad de cosas, ¿no? Y aquí ahora que se viene el cambio, pues ellos dicen, bueno, vamos a estudiarlo, vamos a ver y todo. Y pues el discurso es diferente. Dicen, vamos por el rescate, vamos a hacerlo. En cierta manera reconocen ellos su responsabilidad, o sea que el Estado sí tuvo una responsabilidad y por eso hace estos compromisos él, o sea, de que Claro. es por reparar el daño a las familias y dice, pues bueno, vamos por el rescate y otra serie de cosas que él ahí anunció. Por una de la principal que yo pienso es de que no quieren que se sepa lo que realmente sucedió en la mina.
Y ese ha sido el motivo por el que a mí me ha impulsado y me ha hecho mantenerme aquí, ¿no? Porque yo quiero saber qué pasó con Vladimir. Yo tengo la intuición de que ellos no murieron en el momento, de que ellos murieron esperando ser rescatados. Entonces, sí, eso es lo que a mí me tiene hasta ahorita, ¿verdad? Y me inquieta saber, porque nadie sabe lo que sucedió. O sea, a todo mundo el discurso es de que sucedió una explosión de tantos grados, que se desintegraron. Esa era la versión que nos daban, ¿no? Que ni sintieron, que se hicieron polvo cuando deciden suspender el rescate. ¿Y qué es lo que sucede en el transcurso al pasar de los meses? Rescatan a uno en junio del mismo año, el cuerpo íntegro, murió él aplastado porque se derrumbó el techo. La otra persona que la rescatan en el mismo año, en diciembre, igual la persona murió aplastada. Entonces, ¿por qué hablan? ¿Por qué nos quieren vender la idea de que ellos murieron en ese instante, que murieron desintegrados, que murieron quemados? Entonces, de ahí nadie sabe lo que sucedió. Entonces, las familias tenemos derecho a saber, y si ellos murieron esperando, ahí hay una responsabilidad por la que se tiene que pagar. Entonces, yo no sé si ese sea el motivo por el que tanto el gobierno y la empresa Grupo México no quisieron en su momento darle el seguimiento a las labores para rescatar. Entonces, es una verdad que buscamos desde hace casi 17 años. Por supuesto. Elvira, habla. Mira, sí, supe lo del foro, incluso esto sucedió después de que Grupo México decide parar el rescate. Las familias nos organizamos y nos vamos hasta la Ciudad de México a hablar con Javier Lozano, en ese entonces como titular de la Secretaría del Trabajo, pues para decirles, ¿verdad?, que cómo era posible que hubieran permitido parar el rescate. Entonces, en ese momento nosotros todavía no conocíamos de los dictámenes que la empresa había pagado, ni ellos nos comunicaron de eso, sino que ellos dijeron, la Secretaría del Trabajo dijo, ok, vamos a estudiar y vamos a mandar a hacer nuestro peritaje y vamos a contratar a especialistas y todo para ver si el rescate se puede continuar y todo. Entonces, esas personas fueron contratadas por la misma Secretaría del Trabajo. Estuvieron viniendo a la mina y lo que hicimos nosotros fue decir, a ver, necesitamos tener a alguien de nosotros ahí para ver qué es lo que están haciendo y qué es lo que van a hacer, y si se necesita apoyo, pues igual. Y ahí participaron dos, uno era un papá, don Gilberto Ríos, y el otro era un cuñado, era Javier Rivera. Mineros los dos con experiencia y todo, entonces ellos estuvieron ahí, pero a ellos solamente se les tomó en cuenta cuando fueron a revisar los barrenos, cuando metieron cámaras a los barrenos, pero en ningún momento los sentaron con los del foro ni compartieron más información. Entonces, cuando deciden dar el resultado, se había prometido darnos, no recuerdo bien si era en agosto o en septiembre, nosotros nos fuimos un día antes nos fuimos en camión y llegamos ahí todas las familias afuera de la Secretaría del Trabajo. Entonces ya van ahí, nos atienden y dicen, pues, ¿cuál es el motivo? Entonces, no, pues venimos por el resultado del peritaje, o sea, de la consulta, queremos saber qué es lo que dicen. Dice, pero es que eso va a estar hasta mañana. Muy bien, aquí nos vamos a quedar afuera esperando. Y es cuando decidimos plantarnos ahí. ¿Qué es lo que sucede? Lo posponen el resultado, no estuvo como habían dicho y lo posponen. Entonces, ahí duramos un mes afuera en la banqueta de la Secretaría del Trabajo esperando el resultado del foro consultivo. ¿Cuál fue? Toda la controversia ahí, o con lo que agarró la Secretaría del Trabajo para avalarse y decir que el rescate no seguía, fue un párrafo que decía que sí,
que las condiciones en la mina pues eran muy, muy peligrosas, que podían, pues sí, que podían haber accidentes o algo. Pero decía el segundo renglón del párrafo, decía, pero de revertirse las condiciones, sería posible una nueva evaluación para continuar con los trabajos. Entonces dijimos, ahí te dice, o sea, no te dice que no se puede hacer el rescate. Se dice que sí, las condiciones son peligrosas. Claro, es una mina que se acaba de siniestrar, no esperes que la mina esté en perfectas condiciones, pero él nada más agarró eso. Entonces él de ahí dijo que no se podía hacer el rescate. Él no pensó en que las condiciones se podían revertir y de ahí ya no se bajó. Entonces manipularon o manejaron la información de ese peritaje a su conveniencia, a la conveniencia de la misma empresa. Y pues de ahí también ya no estuvimos de acuerdo con el resultado de este foro y lo hicimos públicamente, o sea, le dijimos que pues nosotros nos desligábamos completamente del resultado que ellos estaban dando, porque no estábamos de acuerdo. Intervinieron estas dos personas y ellos solamente estuvieron cuando introdujeron las cámaras a los barrenos. Pero y aún así, hasta ahí fue su única participación, te digo, no se sentaron con ellos a preguntarles, oigan, pues ustedes que estuvieron durante el rescate, porque estas dos personas estuvieron junto con la empresa, tratando de hacerlos el rescate, o sea, ellos sabían cómo estaban las condiciones abajo, y aún así jamás les preguntaron nada, nada. La única participación fue esa. Cuando se da el informe, no nos lo dan a nosotros, se lo entregan a Javier Lozano de la Secretaría del Trabajo y ellos nos lo hacen saber a nosotros. Nos recibe el mismo Javier Lozano y nos dice pues que las condiciones no son las apropiadas, que es muy peligroso y pues que no se puede hacer el rescate. Entonces decíamos, pero es que ahí dice que se puede revertir las condiciones, pero ya ellos de ahí ya no escucharon, te digo, ellos tomaron eso y eso fue, entonces él decía que no se podía hacer el rescate. Entonces ya cuando se da ese resultado dijimos, no, pues nosotros no vamos con ese resultado. Quisimos ampararnos, pero legalmente no podíamos ahí, entonces lo único que hicimos fue hacer, o sea, públicamente dar una rueda de prensa y decir, las familias no estamos de acuerdo, entonces, y tratamos de seguir buscando alguna otra vía o algo para poder exigir al gobierno. Ya mucho después, en aquel entonces estaba Mourinho, como secretario de Gobernación y fue el segundo acercamiento a través de Gobernación, pero ellos nada más se de cuenta lo que querían era de que ya dejáramos de hablar, que ya no comentáramos nada a los medios, que no diéramos entrevistas, que ellos iban a tratar de, pues sí, de evaluar y de tratar de conseguir algunas reuniones y todo para poder dialogar. Entonces, no, o sea, ¿cómo me estás diciendo que yo me calle de un tema? Cuando en realidad pues no iban a hacer absolutamente nada. Luego ya después pues pasa el accidente del secretario de Gobernación y pues ya hasta ahí ya se rompió todo. Entonces ya es cuando dijimos, ¿sabes qué? Pues ya no hay más, o sea, ya no sabemos más qué hacer, ya estuvimos yendo también a la ONU, a los de que están ahí en México también. Hicimos muchas cosas, o sea, tratando de difundir, tratando de que se nos escuchara, de que se oyera nuestra voz, de todo lo que estaba sucediendo y que queríamos que se nos escuchara. Y más sin embargo, pues no, o sea, todo fue no se puede y no se puede. Lo único que decían era de que son unas cuantas las que andan ahí, las personas que nos ayudaban, en este caso, Cristi, Carlos Rodríguez en aquel entonces, el abogado que nos ayudaba jurídicamente, que estaban lucrando con nuestro dolor, o sea, fue una campaña de difamación en contra de nuestros asesores. Yo no conozco a los relatores, doña Trini, cuando decidimos, mandar la petición de queja, que se fue y se entregó a Washington, doña Trini, que es madre de uno de los mineros, a ella le tocó ir a dejarla hasta allá.
Ujú. Ella sí tuvo el contacto con personas de la comisión, más sin embargo, te digo, fue eso, solamente eso. Ya después de ahí, ya que se da la admisibilidad, la cual tardó 8 años, porque la petición fue dejada en el 2010 y nos respondieron hasta el 2018 que sí era aceptada nuestra petición de queja. Entonces, de ahí ya todo ha sido vía escrito, o sea, todo a través del Centro PRO, que es quien nos ayuda a este litigio. A través de ellos son las comunicaciones. Ok. Entonces, sí, un contacto directo yo con ellos no lo he tenido. No tenemos ninguna comunicación. De hecho, era una de nuestras preocupaciones porque no hemos tenido ya o sea, este medio de comunicación de estarnos escribiendo, ¿verdad? Todo por escrito, ya tiene pues ya más del año. En abril del 2021 fue la última comunicación donde nos hacen saber de que el Estado está dispuesto a tener una solución amistosa Ujú. y nos hacen ahí llegar un expediente, un informe que ellos dan y luego ya nosotros contestamos porque te dan un tiempo y se marcaba en junio en mayo, perdón, era un mes que teníamos que responder a eso. Entonces, pues ya desde ahí no hemos tenido ninguna comunicación. Luego se dio lo del evento de rancherías y se mandó el escrito, pues informando cada cosa que va sucediendo. Lo que hacemos es nosotros mandárselos para que vayan ellos sabiendo lo que va pasando. Y sí nos causa mucho, bueno, al menos a mí me extraña mucho porque nunca se habían tardado tanto en responder, o sea, en tener la comunicación con las familias. Nosotros esperamos que en febrero, fíjate, para el memorial de este año, hubiera algún escrito o algún mensaje para las familias también. No lo hubo. Por lo regular, cada fin de año los relatores hacen sus informes también. Y tampoco hubo, bueno, nosotros no conocemos el informe. Entonces sí se nos hace, a mí se me ha hecho muy, muy raro. Yo le externaba a Cristi, le digo, se me hace tan extraño, la verdad me inquieta saber qué es lo que está pasando con la CIE, digo, porque realmente es nuestro único recurso ya lo que nos queda en cuanto a esto, y más pues nos inquieta tener comunicación con ellos, pues para contarles cómo se están dando las cosas. Entonces digo, yo no quiero que la comisión esté solamente escuchando a una parte, que es el Estado, y que no esté escuchando a las familias, que por lo regular nunca sucede así. O sea, siempre es muy centrada, o sea, está con las dos partes. La verdad desconozco ahorita lo que esté sucediendo. Entonces, pues no, tampoco sabía yo de esto que me comentas, de lo del foro, también de lo que estaba sucediendo, y pues no, tampoco se nos tomó en cuenta pues sí, para preguntar, ¿verdad? Cómo fue la intervención de ellos en el caso de Pasta.